Estamos con nuestro primer invitado de hoy, con el diputado nacional, Eduardo Santín, ¿no? Que tiene un bloque alfonsinista ahora. Santín, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Al principio yo hablaba de este país, de el modelo o el relato. Usted estuvo el otro día cuando habló la presidenta por casi 4 horas. ¿Y qué es lo que le dejó el discurso de la presidenta? Bueno, en la realidad el discurso de la presidenta dejó poco, digo, como tal, digo, pero uno tiene que suponer que este era el discurso, digamos, de cierre. Entonces hacía un balance de su gestión. Por supuesto que con la subjetividad que tiene cada uno para hacer las cosas, hizo un balance de todo lo positivo que hizo este gobierno. Digo, dejó pendientes los temas que no ha resuelto, digamos, no hemos resuelto temas muy importantes como por ejemplo la educación. Es decir, a pesar de tener el presupuesto más alto del periodo democrático, es en los años que más se trasladó de la educación pública a la educación privada cantidad de alumnos. Las escuelas públicas se han convertido en un lugar donde contener y no educar, y por lo tanto pierden esta herramienta fundamental que es la educación pública, que es la de generar equidad e igualdad. Sí, este es un debate que en realidad no se da no solo en el gobierno, sino que tampoco puede ser prioridad de los distintos aspirantes a suceder a Cristina. Con lo cual es un tema central, un eje central el tema educativo, porque uno recuerda por los años que tiene, que cuando uno era joven, la educación pública era la que precisamente mixturaba a toda la sociedad, porque a ella concurrían el hijo del comerciante, el hijo del obrero, el hijo del profesional, porque era superior incluso esa escuela pública que la escuela privada. Los que no pasábamos en la pública íbamos a la privada. Exactamente. Es decir, la realidad, yo que soy hijo de una gallega y de un colectivero, pude recibirme de ingeniero gracias a la educación pública. Yo nací en Pompeya. Es decir, y la realidad es que digamos, era el instrumento que nos permitía, aparte, poder insertarlo. Y esto es lo que le falta a la sociedad, digo, porque es probable que hoy no haya hogar en la Argentina que no tenga algún tipo de cobertura. Lo que también es cierto es que este gobierno ha cristalizado la pobreza. Es decir, los que son pobres van a ser pobres para el resto de su vida. Es decir, como modelo. Y esto significa que no le estamos dando las herramientas para que ese que es pobre pueda insertarse en el mercado laboral, en el mercado educacional, digamos, que pueda salir de ese lugar que quiera salir. Entonces, me parece que son los déficits del gobierno que no están en debate. Hay un debate muy ligado a la corrupción, ese tipo de cosas, para no hablar de lo que hay que hablar. Es decir, que en definitiva es de quién se apropia los recursos, de qué recursos hay que apropiarse y dónde lo ponemos. Es decir, que esto es el rol fundamentalmente del Estado, que tiene que trabajar por la equidad. Y esto me parece que es la gran falla que ha tenido el radicalismo. Santín, ¿cómo se vivió? Estamos viendo imágenes justamente del discurso de Cristina en la apertura de sesiones. La previa a la sesión, porque hubo horas donde se habló de autogolpe, de amenazas, la seguridad estuvo en extrema medida, ¿no? Incluso una diputada haciendo denuncias públicas sobre la muerte propia. Ajá. Eso forma parte del circo. Del circo de la diputada que habla sobre que tiene miedo que la maten, y de aquellos que quieren generar algunas condiciones de temor. Pero la realidad, me parece que no pasó nada. No, digamos, la Argentina, digo, yo diría que digamos, no está en discusión ni la República, ni las instituciones. Digo, acá funciona. En la práctica funciona casi todo. Digo, funciona la división de poderes, funciona la justicia revoca decisiones del Parlamento, del Poder Ejecutivo. Digo, la realidad es que me parece que lo que está en juego son otras cosas, digo, que son las que no se discuten. Es decir, que tienen que ver específicamente con resolver los conflictos de la gente que no accede, que está afuera, que no puede entrar al sistema, es decir, cómo crecemos, cómo nos desarrollamos. Me parece que son los debates, es decir, que en los partidos políticos no damos, específicamente porque nos cerramos en una discusión de esto, de que por ahí, digamos, tenemos miedo que lo maten, o tienen o hay un problema, digamos, específicamente que está en peligro a la República, y la realidad discutimos, digamos, el sexo de los ángeles, en vez de discutir el fondo. Y esto es lo que le ha pasado al radicalismo, que se ha quedado
sin alternativa. Ahora vamos a hablar del tema del termina radicalismo. yendo, es decir, a la cola de los conservadores. Ahora vamos a hablar del tema del radicalismo. Usted recién nombraba la palabra equidad. ¿Se puede hablar de equidad cuando el Estado, en su conjunto, entre lo que recauda por impuestos, tasas, digamos, la plata que entra al Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, de todo ese volumen de plata que entra, el 72% va al Estado nacional, el 20% a las provincias y el 8% recauda en los municipios? ¿Puede haber equidad? ¿Se puede hablar de equidad cuando todos los recursos los maneja uno del Estado nacional, digamos? Bien, digo, puede haber equidad si el Estado lo maneja bien. Es decir, la realidad es que en ese mecanismo, digo, el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de los recursos. El hecho es que me parece que digamos, que tampoco forma parte, digamos, de que nosotros tenemos, la Argentina tiene un plan federal que no es el de Estados Unidos o el de Brasil. Nosotros no tenemos estados independientes que funcionan por su cuenta. Tenemos provincias que están ligadas a un proyecto nacional. Nosotros deberíamos tener una educación coordinada nacionalmente para tener educandos iguales en Jujuy que en Tierra del Fuego, es decir, y no que se educan distintos, depende de la plata que tienen las provincias. Es decir, deberíamos tener un plan de salud nacional, digamos, donde equilibramos a todo el mundo. Es decir, el hecho es que, es decir, el Estado Nacional ha abandonado parte de sus estrategias, digamos, que tienen que ver con el hecho de tener que conformar el tronco del país y después cada provincia, cada municipio en definitiva puede resolver algunos de los conflictos. Pero el tema de fondo, nosotros somos provincias independientes que se mueven, digamos, en forma autónoma como se puede mover, digamos, un Estado en Estados Unidos. Entonces, este mecanismo me parece que nosotros, es decir, en la década del 90, es decir, le devolvieron cosas a las provincias, o le tiraron cosas a las provincias y en definitiva, es decir, el Estado Nacional no las retoma y este es parte de un debate que no se da. Ahora, ¿cómo vislumbra el post-2015, ¿no? Cuando esta falencia que usted detalla del Gobierno Nacional no se observa con detención a la oposición hablar en profundidad? Sí, vemos las críticas, las alianzas, muy preocupado por posicionarse electoralmente, pero no hay debates con respecto a estos temas. No hay debate. Digamos, no hay debate, pero no hay debate porque los partidos políticos no lo proponen y porque tampoco parece que eso fuera noticia. Cuando uno quiere hablar de esos temas, no forma parte de la noticia. Es decir, no hay ningún titular en los diarios que diga, es decir, ¿cuál es el proyecto de educación? Sigue un titular es decir, está buscando a Pirulo, lo están metiendo preso a Mengano, es decir, lo van a jugar a Sultano, pero en realidad, es decir, en vez de discutir lo que tenemos que discutir en la Argentina, claro, es decir, no forma parte de la agenda de los partidos políticos, pues tampoco forma parte de la agenda del periodismo. ¿Y cuál es la agenda del radicalismo en esta coyuntura? ¿Existe? Bueno, el radicalismo está en crisis, ¿no? Es decir, me parece que la conducción que tiene el partido hace unos 12 o 13 años ha llevado el radicalismo hasta crisis. Es decir, hoy tenemos un partido que algunas provincias quieren ir con Massa, otras provincias quieren ir con Macri, hay algunos radicales que creen en el oficialismo. Entonces digo, la realidad es que han licuado un partido que hace años que no debate, es decir, la última convención partidaria fue hace 3 años, esto rompe la estrategia propia de la Unión Cívica Radical. Los radicales, si en algo nos caracterizábamos, era en vivir en asamblea permanente, en el debate. Bueno, es decir, hace 3 años que la Convención Nacional del Partido no se reúne. ¿Se peronizaron los radicales? No, porque digamos, me parece el radical que siempre fue de partido, el peronista no, pero la realidad que me parece que, es decir, la conducción actual del partido ha hecho una conducción que quiso resolver conflictos propios. Es decir, el partido hoy está conducido por candidatos más que por dirigentes. Es decir, los candidatos tienen que dar siempre buenas noticias. Por lo tanto, en vez de asumir riesgos de resolver los conflictos partidarios, es decir, han llevado al partido a esto. Y hoy, digamos, los radicales estamos en un serio conflicto. Es decir, el hecho de que, es decir, yo que soy un radical que se alinea en el pensamiento de Irigoyen, en el de Ilia, en el de Alfonsín, es decir, no tengo nada que ver ni con Massa ni con Macri, nada que ver, nada, no hay una sola cosa con la que pueda coincidir. Entonces, es decir, sin embargo, son las dos vertientes que parecen... Y nos ponen a los radicales en esta situación. Entonces, miles de radicales huyen de esta conducción. Es decir, digamos, ¿y hacia dónde huyen?
y huyen hasta ciertos lados. Digo, es decir, el otro día en la plaza del 1 había un montón de radicales y en la plaza del 18 también un montón de radicales. Entonces digo, ¿esto qué hace? Una conducción que no los conduce. Es decir, porque aparte es una conducción que labura desde la antipolítica. Ustedes fíjense, digamos, qué nivel de nuestros dirigentes que fueron a la marcha del 18 de febrero escondidos. Escondidos, ¿por qué? Porque los fiscales dijeron, yo no me quiero mezclar con la política. Entonces, los señores, es decir, fueron a la marcha escondidos entre la gente, digamos, porque, es decir, a veces llevaban una bandera. La realidad, yo he marchado cientos de veces por la verdad y la justicia, pero siempre lo hice con la bandera de mi partido defiende la justicia, defiende la vida, y por lo tanto yo soy orgulloso de pertenecer a donde pertenezco y defender la bandera que me defiendo. Digo, aquellos dirigentes que se sienten escondidos, laburan para la antipolítica, y laburar para la antipolítica es llegar al gobierno disminuidos, van a llegar al poder, es decir, digamos, dependiendo de alguien. Y eso hace que cuando tengan que gobernar no lo puedan Ahora, gobernar. esta crisis de la UCR, ¿se soluciona cambiando a las autoridades, a los jefes? ¿O también hay que hacer un planteo en la estructura de la... Es más profunda, es más profunda. Digamos, me parece que el radicalismo debe rediscutir su estructura, digamos, no es lo mismo. Es decir, la ley de las PASO ha cambiado la democracia de partidos por la democracia de candidatos. Por lo tanto, los candidatos se convierten más importantes que los partidos. Claro. Por lo tanto, me parece que hay que rediscutir partidos distintos, los partidos con estructura de masas, como estaba planteado el radicalismo, ya son partidos obsoletos, hay que pensar en otra forma de organización. Y me parece que al partido, después de esta crisis a la cual le ha llevado esta actual dirigencia, le va a costar bastante rearmarse, pero el radicalismo, como el peronismo, son expresiones culturales. Es decir, no están atadas a un hombre o una mujer que los convoca para una elección. Entonces, por lo tanto, es decir, esto es posible armarlo. Más de una vez al partido le pasó que los conservadores se quedaron con el partido, pero gracias a Dios siempre tuvimos dirigentes que lo pudieron retomar. Los anticuerpos, que diría Perón. Por último, Santín, y para terminar, el sábado próximo va a haber una convención, ¿no?, de radicales de la provincia de Buenos Aires, y al otro sábado la nacional en Gualeguaychú. Parece que ya está todo jugado. Parecería que sí, en principio, porque ha llevado al partido, lo que queda del partido, a negocios personales. Es decir, cada uno ha arreglado su quintita, digamos, como mejor le resuelve. Pero fíjense que Irigoyen, cuando crea la Unión Cívica Radical, interviene varias provincias. En aquel momento los caudillos eran muy importantes en las provincias, tenían un poder mucho más significativo que el de ahora. ¿Y por qué le interviene? Porque él decía que la plataforma de la Unión Cívica Radical era la Constitución. Este era un partido nacional, no era una suma de caudillos provinciales. Es decir, no podía pensarse un proyecto nacional desde la suma de proyectos provinciales o municipales. Bueno, esta esencia del radicalismo como partido nacional que le permitió vivir a lo largo de su historia, es lo que acaban de romper. Gracias por haber venido. Gracias.